A las personas que nos ven allí a través del internet le damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie titulada ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu mano o en tus manos? Pudiéramos decir. El texto bíblico original que yo voy a utilizar hoy es ¿qué tienes en tu mano? Singular. Pero lo podemos utilizar también como un plural, correcto. Y yo te invito a que tú vayas allí al libro de Éxodo, capítulo 4, comenzando en el versículo 1, dice así. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen y me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Esta serie que estamos comenzando en el día de hoy tiene que ver con la mayordomía. Y quizás algunos de ustedes se pregunten en esta mañana, pastor, pero en realidad esta lectura que tuvimos ahora, ¿qué tiene que ver con mayordomía? Bueno, lo vas a ver según nosotros vayamos desarrollando este tema en esta ocasión. Para aquellos de ustedes quizás que no están familiarizados con esta historia, Moisés, que había sido un niño que se crió en el palacio del faraón, y ustedes aquellos que conocen la historia saben, fue un niño que nació de una familia hebrea, judía, pero con la persecución de los niños en aquel tiempo, donde el mismo faraón había mandado a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ustedes se recuerdan que en aquella historia la mamá de Moisés coge al niño y lo pone en una cestita, lo pone en un río. Los niños generalmente conocen esta historia de Kids Church. Y entonces la hija del faraón se encuentra a Moisés y se lo trae a casa y lo adopta como su hijo. Curioso, porque en esta ocasión estamos hablando de un niño judío o hebreo criado en el hogar o en el palacio del faraón que era egipcio. Las cosas no pegaban muy bien por cuestión de cultura. Pero como quiera que sea, Moisés se cría allí en ese hogar y él nace con todas las condiciones y toda diríamos, la cultura, la filosofía, la idea de la personalidad de un egipcio. Pero algo bien interesante que tú conoces en la historia es que como el niño era muy pequeño y tuvieron que traer a alguien para que lo amamantara, y la hermana, escucha esto, fíjate cómo Dios pone todo en la historia, la hermana de Moisés que trabajaba allí como esclava también para aquel hombre y para aquella princesa, en este caso, la joven que se encuentra al niño, dice, yo conozco a alguien que lo puede amamantar, y trae entonces a su verdadera madre. Su mamá crió a Moisés, lo amamantó y de alguna forma también fue inyectando en él la costumbre o la cultura judía o hebrea en ese tiempo. Cuando él nace, él sabe que era un judío o un hebreo nacido o criado en la casa del faraón en esta ocasión. Todo esto tú sabes que la historia nos cuenta, por diferentes razones que no vamos a tener el tiempo de explicar, de que Moisés entonces tiene que salir de ahí huyendo literalmente, se va al desierto. En el desierto tiene ciertas experiencias donde después de 40 años, entonces Dios lo llama a él para una importantísima misión, que es la misión de sacar a su pueblo hebreo, que eran esclavos en Egipto, sacarlos entonces de allí a lo que se llamaba la tierra prometida. En este proceso
Yo quiero que tú entiendas en esta mañana de que Moisés viene a tomar el lugar de un líder con una responsabilidad importantísima. Y esta responsabilidad está basada en lo que vamos a enseñar ahora en esta serie, que es la mayordomía. Si buscamos la palabra mayordomía en un diccionario o en la internet en estos momentos, te vas a dar cuenta de que hay muchos tipos de diferentes explicaciones, diríamos, o definiciones también. Algunas de estas definiciones son de carácter bíblicas, pero otras son de carácter secular. Ahora, no importa si sea bíblico o secular, tiene exactamente el mismo significado. Un mayordomo no es otra cosa que una persona que ha sido encargada de administrar o de cuidar algo. Los bienes de otro. Los bienes de otro. En la cultura nuestra hispana, quizás es posible que tú te recuerdes hace muchos años atrás, y en algunos lugares todavía se utiliza, de que hay una persona que es mayordomo o mayordoma en la casa. Se usa más la palabra mayordomo. No solamente eso, ese mayordomo, en algunas ocasiones, basado en la confianza que su patrón o su jefe tiene sobre esa persona, llega inclusive a poner en sus manos las llaves del hogar. ¿Tú has escuchado eso? Y entonces de ahí viene un concepto que se usa mucho en los países nuestros que se llama ama o amo de llave. No todos los sirvientes, no todas las personas que trabajan en las casas tienen la llave de la casa. Generalmente es uno solo. Y ese uno al cual el patrón o el jefe, el dueño de la casa, confía en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona no va a hacer ¿qué cosa? No va a robar, correcto. No va a robar. No se va a quedar con lo que es de uno. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana antes de poder continuar con la enseñanza. Nosotros tenemos la tendencia, como seres humanos, de quedarnos con lo que no es nuestro. Es una tendencia, mi querido hermano. En muchas formas, son pocas la gente, aún con el tiempo, con los años, la ética y la moral de la gente ha cambiado mucho y se ha degradado. Eso es algo que estamos viendo, por ejemplo, los jueves en los estudios bíblicos que estamos hablando acerca de la integridad de la persona. Hay gente que se encuentra algo ahora y son pocos los que dicen, ¿a alguien se le perdió esto? No tiene nombre. Y si tú le levantas la mano y dices, sí, es mío, ok. La mayoría de la gente dice, me lo encontré. Que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Será el que madruga a otro. Y se quedan con las cosas. Como aquel hombre que se encontró un rollo de billete de $100 y levantó la mano y dijo en un autobús, ¿a alguien se le perdió un rollo de $100 con una liguita? A mí. Mucha gente había ahí que se le habían perdido. Bueno, miren, aquí me encontré la liguita, si alguien la quiere. Digo. Porque el dinero va al bolsillo. Ahora, de vez en cuando tú ves allí en las noticias, inclusive, alguien que se encontró un maletín, un dinero, lo que sea, en un taxi, y la gente regresa el dinero aunque no tenga nombre. Eso está basado en el nivel de ética de la persona. No tiene que ser necesariamente cristiano, porque no son solamente los cristianos los que hacen buenas obras, desgraciadamente. Con pena lo decimos. En muchas ocasiones vemos a creyentes que no actúan como verdaderos creyentes. Eso no tiene que ver. Se supone que cuando una persona conoce a Cristo y se expone a la enseñanza bíblica, debe crecer en ese concepto de la integridad. Que tan íntegros somos cada uno de nosotros. Pero hay veces que no siempre sucede así. Nos frustramos a veces los pastores y los maestros cuando tenemos a personas que vemos que no han crecido lo suficiente cuando se exponen a la palabra del Señor. Pero a esto se refiere la mayordomía. ¿A qué tanta confianza puede tener Dios contigo
en relación a las cosas que Él pone en tus manos. En esta historia bíblica, cuando Dios llama a Moisés para esta responsabilidad, quiero que sepas de que en el capítulo anterior, desde el capítulo anterior, el capítulo 3, Moisés empieza a pelear con Dios y a ponerle excusas porque él no puede ser la persona ideal para este trabajo. Muchas cosas, muchas excusas puso. Y una de estas entonces es esto, bueno, ¿y qué la gente no me va a creer? Y le dice entonces, le hace esta gran pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Lo único que Moisés tenía en su mano era una vara. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa para Moisés. Mira, para Moisés su vara significaba su estatus. Porque en ese momento lo que estaba haciendo Moisés era cuidando las ovejas. Era pastor de ovejas. Fíjate esto, había venido a ser el hijo adoptivo del faraón. Dicho sea de paso, era un hombre que tenía todo el conocimiento habido y por haber, económico, social, militar y todo, porque era el hijo adoptivo del faraón. Esto lo cuenta la historia secular, para que tú lo sepas. Y se había preparado, tenía allí a su servicio todo, las riquezas, las comodidades y todos los demás, pero en esta ocasión había tenido que salir huyendo al desierto para protegerse por una historia que tú tendrás que leer allí en el libro de Éxodo para que sepas lo que está sucediendo en desde finales de Génesis. Vas a tener que leerlo, la historia, para que veas qué es lo que está, por qué es que tuvo que huir. Ahora, en esta ocasión, que tiene que regresar ahora como líder de este pueblo, Dios le da a él una responsabilidad. Mi querido hermano, Dios también nos ha dado responsabilidades a nosotros. Generalmente cuando hablamos de mayordomía, la gente piensa, el pastor va a hablar de dinero. Bueno, voy a hablar de dinero en su momento adecuado, pero mayordomía no es solamente de dinero. Hay muchas cosas que Dios pone en las manos nuestras que nosotros tenemos que administrar correctamente. Por ejemplo, una de las cosas que Dios pone en nuestras manos y tenemos que administrar correctamente, ¿sabes qué cosa es? La vida de los hijos nuestros. Yo estuve en el sur de la Florida allí con mi hijo Roberto Carlos y él compartió una noche allí con mis nietos y ver cómo se conduce y demás. Yo hablaba con mi hija y le decía, estoy asombrado de la calidad en realidad y se lo dije, I'm proud of you, estoy orgulloso de ti, de tu nivel de papá. Es más, te puedo decir que me superó a mí en ese sentido. Tiene dos niñitos pequeños y cómo los maneja y cómo los educa y cómo juega con ellos. Y aquello es increíble. Él juega con sus hijos a la altura de sus hijos. Él le compra los juguetes a los niños sabiendo lo que a ellos les va a costar. Tienen un contacto con ellos espectacular, pero sobre todo la educación que le está dando cristiana. Yo no tengo duda ninguno de que cuando mis nietos crezcan, van a tener una buena base, porque él tiene también una buena base de carácter bíblica, ética y moral. Y es lo que está compartiendo con sus hijos. Pero cuando hablamos de sus hijos, esos son sus hijos entre comillas y entre paréntesis, y lo puedes marcar como lo que tú quieras, porque en realidad los hijos no son de él. ¿Saben de quiénes son? De Dios. Los hijos son de Dios. Dios nos los da. Cuando tú tienes un hijo, tú no lo creas con una preconciencia, no criar, crearlos, hacerlos, crearlos, diciendo, yo quiero uno rubio de ojos azules. Si tú lo crees y te sale, qué bueno, pero te sale uno que no es rubio de ojos azules, bueno, te lo dio Dios de todas maneras, ¿ok? Sí, porque esa mentalidad de que solamente los rubios de ojos azules son los niños bonitos, ¿de dónde tú sacaste eso? Yo he visto niños preciosos que no son rubios ni ojos azules, y he visto rubios de ojos azules que no son nada bonitos, tampoco. Mira Carmen, dice, mira Carmen. No, Carmen, tú eres bonita como quiera que sea, no te preocupes. Así que, y el que te conoce bien más que todo. Ahora, eso es una responsabilidad, porque los padres un día nos vamos a tener que parar delante de Dios a dar cuenta de lo que hicimos por nuestros hijos. Atención, papá, te lo quiero decir en esta mañana, tú no tienes excusa de salir de aquí y decir, yo no sabía. Un día te vas a tener, mira, seas cristiano o no, para que tú lo sepas. Aunque tú no te vayas al cielo, aunque tú no creas en Cristo Jesús, el día que tú mueras vas a tener que pararte delante del trono de Cristo, porque todo el mundo, dice la palabra, todo el mundo va a tener que pasar por el juicio. Y Dios te va a pedir cuenta de qué hiciste y qué le enseñaste a tus hijos, que no son los tuyos, Dios te los dio, aunque tengan el mismo ADN que tuyo, aunque se parezcan a ti.
Pero yo los crié, no importa, son de Dios. Pero yo le di el dinero y es mío. No, el dinero no es tuyo. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en nuestra mente cuando hablamos de la mayordomía. Por eso en esta mañana la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué cosa es la mayordomía bíblica? Y ya yo te expliqué básicamente de que no es otra cosa que un mayordomo, es una persona, un administrador, una persona a la cual se le pone confianza. Pero yo mucho más que eso quiero desarrollar esta introducción a este tema con 7 puntos, y espero que tú tengas allí tus hojitas de guía de estudio para que puedas llenar allí los espacios en blanco en esta mañana. Y nos vamos a hacer entonces esta pregunta: ¿qué es la mayordomía bíblica? Para eso tendríamos entonces que ir a Génesis 1:1, que es el versículo principal que voy a usar en para poder definir. Génesis 1:1, fíjate, el primer versículo de la Biblia dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó. Ninguno de nosotros creamos nada. Es más, el hombre no ha creado nada. El hombre ha inventado de las cosas que ya han sido creadas. Tú me puedes decir lo que tú quieras ahora. Pastor, el hombre llegó a la luna. Sí, ¿quién hizo la luna? ¿Y quién hizo el metal para hacer los aviones? ¿Y quién hizo el gas y el oxígeno? ¿Y quién creó? Es decir, Dios creó todos los elementos que el hombre puede utilizar ahora. Le dio la facilidad, la oportunidad al hombre de que inventara con esos elementos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero ninguno de nosotros hemos creado nada. Todo lo ha creado Dios. ¿Sabes quién es el dueño de las cosas? El que las crea es Dios. Es el dueño tuyo y mío. Ni tú te creaste, ni tu mamá ni tu papá tampoco te crearon. Te hicieron en base al invento que hizo Dios, dicho sea de paso, de la mezcla, es decir, de esa creación natural, gracias, de esa creación natural, de esa mezcla de carácter biológica o física, donde en la unión de un hombre y una mujer, entonces milagrosamente nace otra vida increíble que uno dice, ¿y cómo es posible? Yo no sé cómo la gente no cree en Dios, no puede creer en Dios, si está más que comprobado de que no hay nada que podamos hacer nosotros humanamente hablando para tomar el lugar de Dios, literalmente, y entonces poder venir a la creación de un nuevo ser. En base a eso, entonces, voy a presentar 7 puntos básicos que nos van a ayudar a nosotros poder entender en realidad qué cosa es la mayordomía bíblica. Usando Génesis 1:1, el primer punto que tú vas a poder llenar allí en tu enseñanza en este día, en la guía de estudio, es: Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Él lo creó. Y todas las cosas que están a nuestro alrededor las puso en nuestras manos. Mi querido hermano, aunque tú tengas trabajo, aunque tú tengas salud, si tienes salud te la dio Dios. Y si tienes trabajo, Dios está metido en eso también, para que tú lo sepas. Hay una historia bien interesante en la Biblia que nos enseña a nosotros de que Dios no necesita mucho para crear una crisis en nosotros. Cuando Dios envía a Jonás, y Jonás llega a Nínive y sale de ahí porque te acuerdas que no quería predicar, no quería que la gente se convirtiera, increíble. Y llega y dice que se sienta abajo de un árbol. ¿Tú te acuerdas de eso? Que era lo único que le quedaba, una sombrita. Y Dios envió algo tan sencillo como, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? Un gusano. Un gusano. Es un gusano que llegó y le metió una mordidita ahí al árbol aquel, y aquel árbol se secó y el tipo se quedó sin sombra. Y se empezó a maldecir porque se estaba muriendo del calor, imagínate tú. Es decir, Dios puede mandar gusanos a nuestra vida también si nosotros no nos ponemos. Es decir, cuando tú y yo no analizamos y no reconocemos que aún lo mínimo como una sombra de un árbol también la provee Dios. Dice, sí, pues voy a mandar mi gusano para que te des cuenta el control que Dios tiene sobre, o la autoridad aún que Dios tiene sobre nuestra vida y sobre todas las cosas que Él pone a nuestro
alrededor. Salud, dinero, trabajo, familia, porque yo soy muy buen negociante. ¿Y de dónde salió eso? De Dios. Si tienes alguna habilidad, la creó Dios. No sé qué quiere darle crédito al diablo. Pudiera ser. Pero aún el diablo no inventó ninguna de esas cosas. Son cosas que Dios, como nuestro creador, compartió con nosotros, aún con aquellos que no son creyentes. Aún con aquellos que no creen en Dios también. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios. Identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Eso es una doctrina bíblica. La doctrina bíblica nos enseña de que tú y yo no somos dueños, sino somos administradores de las cosas que Dios creó. Número 2 en esta mañana. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros dice, somos ¿qué? Colaboradores. Cuando tú hablas de colaborar, atención, tú no eres el jefe, tú no eres el que manda y tú no eres el que determina tampoco. Tú colaboras. Nosotros somos colaboradores dice, de Dios en esta ocasión. Y a partir de este concepto podemos ver entonces con precisión y correctamente el valor no solo de nuestras posesiones, sino lo más importante. ¿Sabe qué cosa es? La misma vida. Fíjate si es así, de que el próximo punto que vamos a ver en esta mañana nos indica a nosotros qué tan importante es que nosotros seamos colaboradores con Dios para el beneficio no solamente de nuestra vida, sino de la vida de los demás. Número 3. La mayordomía define nuestro propósito en este mundo. La mayordomía define nuestro propósito en este mundo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les mando a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es una forma también de mayordomía. ¿Por qué? La mayordomía que influye ahora, dijimos, en nuestra ¿qué? En nuestra vida. Porque, mi querido hermano, la palabra es clara cuando dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todas las cosas, todas las riquezas? ¿Y qué? Si su alma se pierde. Si su alma se pierde. Y déjame decirte, desgraciadamente, la mayoría de las personas están comprometiendo su alma por riquezas. La mayoría de la gente no va a ir al cielo. La mayoría de las personas van al infierno. Yo sé que mucha gente dice, no, pero a mí no me gusta esa palabra. No te gustará, pero es cierta. El hecho que a ti no te guste no quiere decir que no se puede usar. Número 1. Número 2. El hecho que a ti no te guste o te asuste el término de infierno también no quiere decir de que la palabra no se cumpla, porque fue Jesucristo quien dice, hay muchos versículos que te puede dar, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Por la puerta estrecha entran pocos, y dice así claro, la puerta estrecha que lleva al cielo, pero la puerta ancha, ¿cuál es? La de la sociedad, la de la fiesta, la de la gente, todo aquello que le llama la atención a la gente que no quiere saber nada con Dios, dice así claramente, son muchos los que van a entrar por ella. Y Cristo enseña en su palabra bien claro de que aquellos que van a ser salvos y van a ir a la presencia de Dios, o lo que nosotros conocemos como el cielo, son pocos, no son muchos. La mayoría de las personas no van a ir al cielo. La mayoría de las personas, desgraciadamente, no tienen este concepto. Y están perdiendo la oportunidad de vida porque piensan que vida es solamente lo que estamos nosotros viviendo ahora aquí. Pero la palabra nos enseña a nosotros de que Cristo ha venido a ofrecernos vida, y vida, ¿qué dice? ¿Pero qué más?
Eterna. Será muy abundante, pero yo prefiero que sea eterna y no abundante. No sé tú, escoge. ¿Qué tú prefieres, eternidad o abundancia? Las dos cosas son muy buenas, pero si tuvieras que escoger entre una de las dos, yo prefiero eterna, mi querido hermano. Eterna. ¿Por qué? Porque tú podrás vivir una vida muy abundante en estos momentos, ahora, pero si es limitada, no vas a hacer mucho con eso. Pero la vida de Cristo que Cristo ofrece es abundante y eterna. Eso quiere decir para siempre. Es decir, aún el día que nosotros muramos físicamente, ahí es donde comienza la vida, mi querido hermano. Y yo sé que aún ahora hay muchos creyentes que tienen problemas con esto. ¿Cómo que después que nos morimos hay vida? Sí hay vida, sí hay. Sí hay. No me preguntes algo sobrenatural. Y un lugar específico para los cristianos tiene que ver con la vida. Eso tiene también que ver con la mayordomía, cómo nosotros los manejamos y cómo nosotros compartimos esta enseñanza con los demás. Por eso, mi querido hermano, si tú aún, escucha esto lo que te voy a decir, aunque tú seas un diezmador, si tú no compartes el mensaje de salvación con otras personas, no estás siendo buen mayordomo, porque Dios también nos puso a nosotros la responsabilidad de compartir el evangelio con alguien más. Mira aún lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, versículos 16 y 17. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué avergonzarme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Pablo estaba consciente de que él no compartía el evangelio simplemente por decir, yo soy un buen cristiano, y el Señor me va a recompensar. No, porque es el mismo Pablo quien dice después, al final diremos, dice, somos inútiles. Siervos inútiles somos porque no hemos hecho otra cosa que lo que teníamos que hacer. Por eso le enseñamos a los niños, cuando ellos se portan bien, no es que sean especiales. Eso es lo que tienen que hacer. Portarse bien, obedecer a los papás. Hay veces que luce así como algo súper extraordinario. No. Es la responsabilidad de los niños portarse bien. Es la responsabilidad nuestra como creyentes también llenar es decir, las expectativas de Dios en cuestión de lo que nosotros debemos de hacer. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice también, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, ¿cómo se entera la gente de la gracia y el plan de Dios? Porque nosotros lo compartimos. Esto no tiene que ver con los pastores, mi querido hermano. Esto tiene que ver con todo creyente. Pablo no está hablando aquí como pastor o líder, está hablando como creyente, como un cristiano. Número 4, en esta mañana. No podemos ser mayordomos por nuestras propias fuerzas. No podemos ser mayordomos por nuestra propia fuerza. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice también en 1 Corintios 5, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que sois, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Por qué decimos esto? Muy fácil. Acuérdense que al principio de esta enseñanza dije que nosotros tenemos la tentación o la tendencia de ¿qué? Pero hablando de las posesiones, de quedarnos con lo que no es nuestro, mi querido hermano. Y cuando tienes dinero, ¿cuál es la tendencia? De gastarlo en lo que no sabe de gastar. ¿Cuál es el gran problema en algunas ocasiones, cuando yo hablo, por ejemplo, con algunos matrimonios? Eso ha pasado alrededor de toda la vida. Recuerdo una familia hace muchos años en Las Vegas, cuando yo pastoreaba allá, que se me acercó la esposa y tenían grandes problemas financieros. El hombre ganaba una platal, tenía buen trabajo y ganaba buena plata. Pero me decía ella, antes de llegar a la casa, su cheque que le daban en el trabajo, lo iba y lo cambiaba en el casino. ¿Se acuerdan antiguamente que te daban un cheque? Ahora generalmente es todo electrónico, ¿no? Pero antes, cada semana o cada quincena te daban tu cheque, ¿no? Él recogía su cheque, iba al casino y ahí mismo lo cambiaba. Y se lo gastaba. Y generalmente no traía nada a la casa. Y cuando traía muy poco. Y aunque ella trabajaba, decía, pastor, no nos alcanza. No nos alcanza. Dice, pero mi esposo gana buena plata
y yo también. Entonces, ¿cuál es el problema? La tentación. Ese deseo de quedarnos con lo que no es nuestro en muchas ocasiones. Y tú dirías, pero será el dinero de él. No, espérate. Déjame. Claro. Para los casados es el dinero de la familia. Y es la responsabilidad de sostener no solamente al esposo, sino también a los hijos, a los niños. Entonces, él sabía y tenía la responsabilidad de traer ese cheque completamente delante de su esposa o ponerlo juntos y poder pagar los biles. ¿Qué sucedería en tu casa ahora si tu esposo o tu esposa se comen la plata? Dime, ¿qué pasaría ahora? ¿O qué pasa con las esposas que salen por ahí con la tarjeta de crédito de pronto porque se deprimen y se van a la tienda a comprar todo lo que encuentran? Mira, ya están unos así mirando. Ay, si alguno no tiene marido y dice, no tengo que darle cuenta a nadie. Lo que tú crees. Porque nosotros tenemos esa tendencia. Eso es una tendencia. La tendencia del ser humano que nos gusta y nos llama la atención las cosas materiales. Y a todos nos gusta un carrito más nuevo. Aquellos de nosotros que, como a mí me encanta la tecnología. Tú sabes, yo estoy así, que si yo pudiera comprar lo más nuevo. Me di cuenta que mi hijo también tiene esa tendencia. Claro, imagínate, se crió conmigo viendo mucho de esto de la tecnología y las cámaras y los videos, y eso se ha dedicado él también. Y a la producción, es un maestro, me ha superado, pero grandemente en todo eso. Y yo tenía que darle algunos consejitos esta vez, pero ¿sabes qué, papo? Mira, ten cuidado porque si se te mala mano después, uno no sabe ni cómo parar. Pero eso es una tentación. La tecnología, cualquier cosa que tú compres hoy, mañana es viejo. Incluyendo los carros, para que tú sepas. Mañana es viejo. Y uno dice, wow, y uno quiere comprar y quiere obtener y se olvida de que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser buenos administradores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso decimos, no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, porque se nos van los tapones en algunas ocasiones. Pero si dependemos y nos ponemos en las manos de Cristo Jesús y decimos, Señor, necesito que me ayudes a ser buen mayordomo de lo que tú me estás dando para poder administrar bien lo que tú me estás dando. Y cuando digo dando atención, no estoy hablando solamente de dinero y cosas materiales, de todo, de familia, de emociones, de relaciones, de muchas cosas. Yo estoy aprendiendo, no puedo decir aprendido, estoy aprendiendo, estoy en el proceso de aprender en algunas ocasiones de que hay cosas que cuando voy a hacer algo, voy a decir algo, tengo que pensarlo dos veces. Esto que voy a decir o que voy a hacer o que no hago, ¿qué consecuencia me podrá traer? Porque me he tenido que arrepentir de muchas. Que las hice, hermano, las hice con el mejor deseo de mi alma, de mi corazón. Y yo pensé que las hacía correctamente, pero después me trajo consecuencias que yo no esperaba y no quería. Eso es también parte de lo que nosotros llamamos como la mayordomía. Número 5 en esta mañana. La mayordomía es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios. La mayordomía es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios. Es la mayordomía también lo que motiva a los seguidores de Cristo a ser activos, haciendo obras que manifiestan su fe en Jesús. La mayordomía de Pablo consistía en proclamar lo que le fue encomendado, la verdad del Evangelio. Cuando tú eres un buen mayordomo, tú estás reconociendo que en realidad Cristo Jesús es el Rey de tu vida. Cuando tú haces lo que te da la gana con lo que Dios pone en tus manos, y aunque sea muy pequeño, quiero decir en esta mañana, Dios nos va a pedir cuenta aún de lo más pequeño. Acuérdate, hay un texto bíblico que dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Esto quiere decir de que Dios se fija aún en lo que nosotros pensamos que es poco. Mi querido hermano, yo he aprendido a ser fiel en lo mínimo y ha sido de beneficio. Cuando hablemos acerca del dinero, les voy a compartir quizás con ustedes algunas experiencias que he tenido a través de los años, algunas de ellas amargas, de cómo yo personalmente debía de manejar mi finanza y no lo hacía, y cuál ha sido la experiencia al aprender a hacer las cosas correctamente delante de los ojos de Dios. Número 6. La mayordomía reconoce en la práctica
que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Dios tiene ese control. En estos tiempos en que nosotros estamos mirando la gente y la sociedad reclamando derechos, no sé si has visto esto, con esta cuestión de la inmigración, por ejemplo, en estos últimos años, y yo estoy totalmente de acuerdo con la inmigración. Yo soy un inmigrante como todos ustedes y entiendo también de que todos los demás personas deberían tener quizás la oportunidad de poder ser inmigrantes en este país y tener un estatus legal y todo lo demás. Pero yo sí tengo profundo problema, con el hecho de aquellos que exigen un derecho que no tienen. Esto no es cuestión de derecho, es cuestión de misericordia. Es como que tú vayas a mi casa y yo te invite a mi casa, que vayas a comer y de pronto te quieras llevar el plato y las cucharas y domine mi cama y me diga, lo que es mi derecho. ¿Qué derecho? ¿Cómo que derecho? Espérate. Yo soy el que tengo derecho en mi casa, yo te doy la oportunidad que tú entres y te quiero ayudar y demás, pero eso pasa en muchas ocasiones, déjame decirte, mi querido mío. Inclusive la nueva ley ahora con esta cuestión de los derechos, en cuestión de los hogares, si tú tienes una persona en casa que la tienes por más de una semana y de pronto no te conviene, va la policía y te muere un pleito y le vas a tener que dejar en tu casa por 1 o 2 meses más hasta que le hagas que le dicen eviction, ¿no? O eviction, o que lo saques de la casa legalmente. Y tienes que pagar, sí, con todo eso. Y hay veces que indemnizar a la persona para que se vaya y que se lleve la cama y todo lo que le diste más lo que no le diste también se lo quiere llevar. Y uno dice, wow. Pero déjame decirte una cosa, la enseñanza bíblica nos enseña otra cosa diferente. Esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad de la Biblia es de que nosotros no tenemos derechos. Eso es un privilegio que nos da a nosotros Dios. Cuando nosotros entramos dentro del sistema de la mayordomía es un privilegio. Para mí es un privilegio que Dios me haya escogido a mí para ser predicador de la palabra. Porque ese es mi trabajo, yo administro la palabra. Y cuando digo administro yo no puedo llegar aquí como en muchas ocasiones, a veces que desesperadamente les veo por ahí algunos pastores que empiezan a hablar de un tema y brincan para otro y va para el otro. ¿Y de qué está enseñando? ¿Pero qué este hombre que está hablando? Dios mío. Y yo me molesto. Y esa es una forma incorrecta de administrar la palabra de Dios. Uno tiene que administrar la palabra de Dios en base a conocimiento bíblico. Uno tiene que administrar la palabra de Dios en base a la historia. Uno tiene que ministrar la palabra de Dios en base a la teología y en base a muchas otras cosas más. Y algunos pueden decir, eso es una arrogancia. Tienes un gran problema. Pero un día yo me voy a tener, primero que ustedes, y lo he dicho en varias ocasiones, la palabra me enseña de que nosotros los pastores, primero que el resto de la iglesia, nos tenemos que parar delante de la presencia de Cristo Jesús a dar cuenta cómo nosotros ministramos. Cuando decimos ministrar es ministrar la parte espiritual de administrar la palabra de Dios. ¿Qué enseñamos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Con qué objetivo? Por eso yo vengo aquí cada domingo y te traigo a ti los materiales para que tú puedas escribir las notas y si tú eres cuidadoso, a lo mejor algunos de ustedes quizás los guarda y los colecciona. Esta serie va a ser una colección de que tú vas a poder tener 3, 4, 5, no sé hasta cuándo llegue esta serie. Según el Señor vaya poniendo en mi corazón y tú vas a tener ese material contigo que vas a poder compartir con tus amigos o con las personas que tú te relacionas, lo que sea, o para ti mismo, para recordarte después. Esa es mi responsabilidad. Es un privilegio que Dios me ha dado. No es que yo diga, porque yo soy pastor. Y Dios tiene que reconocerme a mí como pastor. Hermano, no importa los años que estemos sirviendo. No importa los años que seamos creyentes. Sigue siendo un privilegio. No un derecho. Y las cosas, cuando reconocemos de que somos privilegiados al poder recibir esta bendición, entonces no vamos a pedir nada, como dice el dicho por ahí, que algunos piden, dicen limosna con garrote, con garrotas. ¿Tú has escuchado eso? Un garrote, ajá. Un palo. Dame algo.
Limosnero y con garrote, correcto. Mira que bien. Ajá, así, desgraciadamente así. Muchos piensan cuando se refiere a este asunto de la mayordomía. Número 7 y último en esta mañana, una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que pertenecemos a Cristo y todo lo que nosotros tenemos pertenece a Él. Y déjame decirte una cosa, mi querido, mira, atención con lo que te voy a decir en esta mañana. Cuando tú eres el empleado y no el dueño del negocio, tú no te tienes que preocupar de los problemas mayores. ¿Tú sabías eso? Cuando tú eres el empleado y no el dueño del negocio, no te tienes que preocupar de los problemas mayores. Esos problemas mayores y el suplir las necesidades, ¿quién lo provee? El dueño, el patrón, el jefe. Si tú no lo sabes, es mucho mejor ser empleado que ser dueño o ser jefe o ser patrón como generalmente el hombre quiere ser. Pero yo creo que tú entiendas de que tú y yo tenemos a un jefe o patrón o master, o no sé cómo tú quieras ponerle, Señor, en este caso le llamamos en el término espiritual, que es Cristo Jesús, quien va a proveer todas nuestras necesidades. Si Él es el dueño de todas las cosas, como este punto dice, reconocemos de que nuestro dueño es Cristo Jesús y nosotros somos simplemente sus servidores. Si algo falta o necesitamos, todo lo que tenemos que hacer es pedírselo a Él. Y Jesús lo va a proveer. Es mucho más fácil, mi querido hermano, cuando aprendemos a ser buenos administradores otra vez, utilizando el texto que dije hace un ratito atrás. Si tú no eres fiel en lo poco, nunca Jesús te va a poner en nada más. Y lo vamos a ver ese texto en otras enseñanzas en las próximas semanas. Yo espero de que tú en esta mañana con esta introducción puedas entender lo que es el significado básico de la mayordomía bíblica y que te empieces entonces a preparar. Y si todavía tú crees que tú no seas un buen mayordomo, como el Señor espera de cada uno de nosotros, que te sirva de oportunidad en esta ocasión para que el Señor te entrene y tú puedas descubrir las bendiciones que hay en ser un buen mayordomo de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.